marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Radio UACJ presenta Hola, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Radio UACJ. Es un gusto saludarles, mi nombre es Elizabeth Weckman y el día de hoy tenemos un tema en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para conmemorar la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y bueno, les comento que en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte ya iniciaron las actividades para conmemorar esta lucha en el tercer encuentro de expresiones sororas. Y hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora María Magdalena Aranda Delgado. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Y también nos acompaña la doctora Gloria Guadalupe Vázquez Apodaca. Bienvenida, Gloria. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí vamos a tener un tema relacionado a este 8 de marzo. La doctora María Magdalena viene a dar una conferencia magistral y un taller con el tema Perspectiva Feminista aplicada a las prácticas artísticas y el diseño. Y bueno, pues nos va a estar platicando un poco sobre estos temas y sobre cómo llegó, cómo fue su trayectoria. Y pues me gustaría platicarles un poco más sobre ella antes de entrar de lleno al tema. Ella se define como gorda, escribana por vocación, socióloga de oficio y maestra de profesión. Es doctora en estudios socioculturales, profesora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además de profesora de la Maestría en Educación Básica y coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Aguascalientes, y realiza investigación desde los feminismos y estudios críticos de la gordura. Nada más, ¿verdad? Todo eso. Todo eso. Ya tienen una edad para hacer todo eso. Muy bien, y pues para ir adentrándonos a este tema, platícanos cómo inició tu interés en temas de feminismo. Sí, para mí fue muy importante haber cursado la universidad. Yo la cursé a finales de los 90, principios de los 2000, donde este tema pues apenas estaba construyéndose, ¿no? Había muy pocas mujeres interesadas en activar políticamente y a mí me tocó la suerte de tener una maestra, la doctora Consuelo Mesa, que a la clase de Sociología Latinoamericana nos llevó textos de antropólogas mexicanas que estaban haciendo estudios de género. Y ahí fue donde inmediatamente me reconocí, porque estudiando sociología, que me gusta mucho la sociología, yo no encontraba como en las teorías ni en las perspectivas socioantropológicas que se hablara de las mujeres, ¿no? Entonces, como esta inquietud, esa zozobra muy personal, pues cuando conozco a la doctora Consuelo, sus clases, pues esta zozobra personal termina convirtiéndose en una inquietud intelectual, ¿no? Por eso para mí es súper importante hacer como mucha divulgación en las universidades, porque sigo creyendo que son espacios en donde las mujeres podemos tener acceso a pues saberes, ¿no? Que no sabemos todavía que necesitamos, ¿no? A saberes y a expresar, ¿no? También. Claro. Y también, pues precisamente se liga aquí con el evento de expresiones sororas. Y Gloria, platícanos también cómo tú entras a este tema del feminismo, cómo te llama la atención. Desde el diseño, bueno, les platico que Gloria es profesora investigadora acá en YADA, en el Departamento de Diseño. ¿Y cómo ligas el diseño con estas actividades feministas? Bien, pues no necesariamente es mi línea de investigación, pero sí el simple hecho de ser mujer y sentirme feminista y hasta hace muy poco sentir que tenía la necesidad de unirme como a este movimiento o a este tipo de expresiones,
empecé a mirar que el diseño puede ser una herramienta con potencial para expresar y manifestar nuestras ideas como mujeres y como creativas. Creo esa es una de las razones por las que me uní a este encuentro con los organizadores, que es Raúl Recio y la maestra Mónica Curial, que traen una idea muy interesante de cómo podemos vincular a las estudiantes del departamento de diseño a estos foros, a que traigan sus propuestas y que traigan su trabajo y que podamos como difundir lo que se hace a través del diseño y el arte. Entonces, esa es la razón. Yo me enfoco más en la ética en el diseño, es como mi línea de investigación, pero es totalmente, se alinea perfectamente cualquier tipo de postura en donde el diseñador o la diseñadora se perfile por una cuestión enfocada a responsabilizarse de sus prácticas, ¿no? ¿Qué es lo que me compete a mí como profesionista hacer y en qué puedo mejorar mis prácticas? Y desde esa como sensibilidad ética o esa perspectiva, considero que algunos diseñadores y diseñadores han creado como ciertas perspectivas o movimientos de diseño, no sé, diseño social, diseño feminista, como que les dan un apellido a lo que ellos están creando. Entonces, eso es lo que a mí me interesa y todos estos temas pues de feminismo gráfico, y me gusta ver que las mujeres tengan estos medios de expresión, porque es necesario, ¿no? Que estén y que nos visibilicen. A mí ese me hace muy interesante cómo un movimiento social, ¿no?, va teniendo sus voces en todas las áreas, en el arte, el diseño, pues la sociología, la política, en todos lados, ¿no? Vamos viendo cómo se unen, surgen y cómo o qué dificultades representa para, en este caso, una socióloga, aplicar estas herramientas o llevarlas hacia el área del diseño y las artes. A lo mejor el reto tiene que ver con cómo hacer explícito o hacer explícitas esos elementos de análisis que hay que tener en cuenta para que realmente sea perspectivas feministas o perspectivas de género, ¿no? Yo, pues, principalmente hago investigación sobre la cultura, entonces como que se puedan comprender que hablar de la cultura y analizar la cultura no son cuestiones obvias, ¿no? Tiene que ver con procesos de construcción histórica, de configuración simbólica a partir de las geografías, los contextos específicos. Pues bueno, el tiempo y la geografía son importantísimos, ¿no? Entonces, como presentar, ¿no?, esas herramientas que permitan como hacer esos cruces o intersecciones entre todos los diferentes elementos culturales para que aparezcan los fenómenos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me preguntaba cuando me invitaron a trabajar, pues tenía que ver con que hablar del feminismo y cómo la perspectiva del estudio de la cultura permite, pues bueno, anunciar que hay elementos del feminismo que tienen que ser puestos así, revisados con lupa, ¿no? Pero tampoco, para mí no es como difícil hacer la transición. A veces lo difícil es como que se comprendan esto que traigo yo para que se observe. Soy una maestra que luego va a muchos espacios diferentes a hablar de la sociología para que la utilicen en sus diferentes campos, ¿no? Porque a veces ocurre que llegan estos, como acabas de decir, llega el movimiento y parece que tiene como ahí una cabida en muchos espacios, pero luego esos espacios, cuando no hay una comprensión, ¿no?, de lo que está pasando, por qué está pasando, pues terminan desdibujándose, ¿no? Entonces también para mí como divulgadora me importa mucho que se tenga cuidado, por ejemplo, con las precisiones conceptuales, cuáles son las prácticas que sí corresponden a pensamientos o a este cuadro teórico, ¿no?, a la perspectiva feminista, etcétera. Entonces, como que eso es lo que a veces se me dificulta. Claro, y también entra mucho la línea de investigación de Gloria, ¿no?, la ética,
porque pues es delgada esa línea y se puede cruzar y pasar de, a lo mejor de una posición feminista, un planteamiento, y puedes pasar, no sé, más allá, ¿no? A la agresión o ya pasar a algo más que no va de la mano con estas ideales. Yo creo que a lo mejor tú, Gloria, tienes más que decir con respecto a eso, pero creo que una de las razones por las que hago este tipo de trabajo tiene que ver con eso. Cuando no hay una comprensión, ¿verdad?, de lo que va, ¿no? El movimiento, todo ese cuerpo de saber que son los feminismos, pues ocurre socialmente eso, ¿no? Rápidamente se desdibuja el propósito primario. Y pues claro que la ética tiene todo que ver con eso. Sí, es como... Yo creo que la ética nos invita a reflexionar, ¿no? Yo lo veo como una herramienta porque tampoco soy filósofa y haberme metido a esos campos en donde se evalúa si algo está bien o está mal, pues es súper ambiguo, ¿no? Como ponerle una etiqueta a algo, a una acción humana, a un comportamiento humano, suele ser muy común. O sea, nosotros juzgamos sin conocer el movimiento, por ejemplo. Creo que yo lo que casi siempre es que quien critica o está en contra de estas posturas, los invito como a investiguen, lean, vívanlo, investiguenlo, revisen antes de dar un señalamiento tan fuerte a estas mujeres que están luchando desde diferentes trincheras, ¿no? Y de diferentes experiencias, porque no es lo mismo mi experiencia que la de Magda que la tuya, y cada quien está por su propio camino buscando o defender sus derechos, ¿no? Que eso es lo que busca una de las bases que tiene esto, que es defender los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que desde la ética, creo que si ahorita escuchábamos una de las ponencias que ahorita están ocurriendo justo en el YADA, también hablar de ética es hablar del bien común, no es simplemente hablar como desde una postura femenina o del feminismo, sino que nos favorece a todos en común. Y si las mujeres también tienen mejores oportunidades, esto se resiente en los hijos, en las familias. O sea, creo que es como una cadena que nos ayuda y nos fortalece también a todos, ¿no? Creo que hablar de estos temas es importante desde cualquier disciplina o área de conocimiento, desde la sociología, desde la ética, desde el diseño. Creo que hay cabida para reflexionar sobre el feminismo. Sí, y también no es que esté surgiendo recientemente, ¿no? Lo del movimiento también de masculinidades, sino que como que ir tomándolo a la par, ¿no? Para ir formando ideas que puedan en algún momento ya converger y unirse y avanzar juntos. Pues al finalmente en la sociedad habemos hombres, mujeres, diferencias culturales, sexuales, y pues al menos como lo percibo desde mi punto de vista, ¿no? Aquí en algún momento tenemos que convivir con los demás ideales y cómo los afrontamos. ¿Ustedes cómo ven este tipo de ideas, de ideologías, pensamientos? No, pues como dices, esta corriente de pensamiento no apareció ayer, ¿verdad? Ni hace 10 años, tiene muchísimo tiempo. Incluso antes de lo que tenemos como registrada de manera oficial, ¿no? Y bueno, hay muchas expresiones de movilizaciones, literatura, en donde ya se abordaron estos temas antes del siglo XVIII, ¿no? Antes de la Revolución Francesa. Entonces, tenemos muchos siglos, las mujeres diciendo que vivimos en organizaciones sociales en donde las condiciones no son parejas. Y eso es lo primero que hay que reconocer. Y con respecto a las masculinidades, creo que a los compañeros varones les
les falta todavía también mucho tiempo y mucho trabajo para que pues configuren su propio movimiento, ¿no? Y creo que muchos de estos compañeros que están cercanos a las masculinidades pues han abrevado del feminismo, ¿no? Que también creo que puede haber ahí una consecuencia no deseada, ¿no? Que se o sobreentienda o se malinterprete, ¿no? Lo que está siendo postulado desde el feminismo. Cuando digo que todavía les falta, creo que hay muchos haciendo esfuerzos por teorizar, por comprender sus propias prácticas, y creo que eso es un súper gran avance, pero todavía hace falta muchísimo más, ¿no? Y pues bueno, del feminismo ya tenemos mucho más tiempo, ¿verdad? Las mujeres también hemos sido como muy socializadas para organizarnos, y aunque contrariamente a lo que se crea, creo que muchas quienes ya tocamos el feminismo, esta idea impuesta en la feminidad de competitividad, también muchas la estamos dejando de lado. Entonces también le da una configuración bien diferente a lo que estamos pensando, a lo que estamos reflexionando, y como las proyecciones que tenemos de nuevas formas de organizar y de vivir, ¿no? Como sociedad. Entonces esperamos que pronto más compañeros se sumen a la reflexión, a la crítica sobre sus propios seres, ¿no? Sí. Para que podamos convivir con eso que esperamos desde hace siglos las mujeres, ¿no? Desde hace siglos. O sea, tampoco es algo que, ay, ahorita Sí, ya lo que… no es algo nuevo, pero pareciera, ¿no? Por a lo mejor Es que es parte de las configuraciones de las sociedades, ¿no? Aparecen fenómenos y luego parece que cuando se comprenden, o hay esa como imaginario de comprensión generalizada, como que se desdibuja. Creo que es algo de lo que está ocurriendo con el feminismo, al menos en la región donde yo habito, que parece como que ya todo el mundo entendemos sobre feminismo, ya todas somos feministas, pero en las prácticas, en la vida cotidiana, pues siguen habiendo estas grandes diferencias, ¿no? La realidad es otra, entonces pasa con todos los movimientos, ocurre que hay como un boom, ¿verdad? Se generaliza la idea y luego en las prácticas como el asunto queda manquito. Pasa el tiempo y otra vez nos volvemos a dar cuenta que no está igual, ¿no? Entonces por eso el feminismo tiene tanto tiempo y han habido tantas olas con diferentes necesidades, con diferentes luchas que conseguir, ¿no? Y van a seguir apareciendo, porque las configuraciones socioculturales son así. Vamos modificando, vamos teniendo nuevas necesidades y hemos alcanzado otras, tenemos que resguardar otras y aparecen otras. Entonces, ¿quién iba a decir esas primeras feministas que estaban por el voto, que íbamos a estar peleando por el derecho a hablar, ¿no? Porque poderme autonombrar gorda y que nadie se burlara de ello, o sea, hemos avanzado, ¿no? Entonces… Y aquí ahorita que tocas esa término, ¿no? ¿Qué relevancia tiene el estudio crítico de la gordura? Y me llama mucho la atención porque las personas que, al menos que han venido aquí a hablar sobre este tema, han sido mujeres. O sea, es como un tema del feminismo, ¿no? Sí, es que las mujeres desde hace muchos siglos sabemos que las condiciones no están parejas. Y también las mujeres nos hemos dado cuenta que no es solamente el ser mujer. Primero que ser obrera, ¿no? Ser afrodescendiente, vivir en ciertos lugares del sur global, ser indígenas, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que no nos ponen el suelo parejo, ni entre los hombres y las mujeres, ni entre las mismas mujeres. Entonces, cuando digo que hay que estar como súper atentas a la crítica, es que pues van apareciendo fenómenos. Y menciono todo esto porque ahí entra el feminismo gordo, ¿no? El feminismo gorde, como en observar que mi experiencia concreta en esta corporalidad también tiene cosas que decir y cosas bien importantes, ¿no? Y hay un montón de estigmas en torno a la manera en que socialmente se nos percibe a las personas gordas, que pues nos dejan pues en un lugar que no es a veces agradable para habitar. Entonces creo que es importante hablar de eso, ¿no? Y cuando hablo de la gordura o hablamos de la gordura desde los estudios críticos, no solamente estamos hablando de la gordura, estamos hablando del capacitismo, ¿va? Estamos hablando del racismo también,
estamos poniendo ahí sobre la mesa que hay diferentes corporalidades, que pues eso, ¿no? Que incluso hay una colectiva en la Ciudad de México que trabajan gordura y neurodivergencia, ¿no? Entonces, siempre en el feminismo gordes siempre estamos como muy en intersección con otras luchas, ¿no? Con otras opresiones, para desmontar pues esto que nos interesa, ¿no? La opresión generalizada por cuestiones muy particulares, pero que socioculturalmente tampoco es tan diferente, ¿verdad? Las vivimos de maneras muy similares. Por eso es tan importante, si me permites decir lo que me decías allá afuera, sí, hablar desde nuestra experiencia. Sí, totalmente. Porque parecería que eso no es relevante, es totalmente relevante. O sea, ¿cómo creen que se construye el conocimiento teórico? Pues a partir de lo que observamos, o sea, piensen en cualquier físico, cualquier gran teórico está observando lo que pasa, ¿no? Entonces, por supuesto que es súper importante hablar desde nuestras experiencias. No vamos a construir conocimientos y saberes nuevos mirando hacia arriba solamente, ¿no? O sea, tenemos que vivir experiencia, hablar de lo que sentimos, de lo que... ¿no? Eso. Sí, claro. Y me sigue interesando, siempre me han interesado mucho estos temas, ¿no? Todo también estudios culturales, pero pues voy a decirlo así como viene a mi mente, por obvias razones físicas, me interesa el tema de la gordura. ¿Te identificas como gorda? Claro, entonces, pero siempre ha sido una lucha, ¿verdad? Y es una lucha con la sociedad, porque... Una ni se acuerda que es gorda, sí, hasta que recibe una mirada, hasta que ya no cabiste en el asiento, claro, hasta que te ven raro porque estás comiendo fruta. Sí, o sea, siempre es vivir con esa etiqueta, ¿no? Y andarla cargando para todos lados y como si uno no supiera el cuerpo que habita. O sea, me llama mucho la atención ese tema y se me hace muy interesante que lo hayan ligado, que con el tiempo se ha ido ligando al feminismo. Pues es de donde surge, ¿no? El feminismo gordo. ¿Tú qué opinas sobre eso, Gloria? A mí me gusta porque nunca había escuchado el término. Cuando Sergio me comentó que ibas a venir, yo dije, wow, quiero escucharla, quiero también visualizar esta forma de cómo habitamos nuestro cuerpo, ¿no? En estas corporalidades y cómo nos definimos, porque sí, o sea, en algún punto siempre hemos sido criticadas por nuestro peso, ¿no? Siempre desde la atención médica, ¿no? Ya tienes sobrepeso, ¿no? Estás gorda, o ya creciste y te ves diferente y estás gorda, es como, o ya no te ves igual, estás gorda, es como estas etiquetas que nos van marcando a lo largo de nuestra vida. Y creo que es súper importante hablar de los cuerpos y de cómo los habitamos y cómo nos sentimos como mujeres con diferentes corporalidades, ¿no? En el sentido, no sé, pues a mí también, aparte del sobrepeso, me pueden decir, no sé, por mi estatura, ¿no? Siempre a la chaparra, ¿no? Como siempre hay una etiqueta o hay algo que eres muy chaparra. Afortunadamente, en el caso tal vez si fuera hombre sería como un problema, ¿no? Porque para ser hombre tienes que ser más alto que la mujer. En este caso estoy un poco más privilegiada porque pues soy mujer y soy de baja estatura. Lo dijiste bien. Entonces, finalmente siempre el problema es el cuerpo es un problema. A mí tengo estas discusiones generalmente entre familia porque las personas suelen siempre decir, ¿cómo está tal persona? Ah, está bien, pero está bien gorda. Y es como, ¿por qué tienes que...? Porque tiene que ser un pero, ¿no? No sé, es como decir, ¿cómo le va en el trabajo? ¿Qué tal está? No, pues está bien, pero está gorda o está gordo. Y yo, ¿por qué tienes que hablar de los cuerpos ajenos y por qué tienes que etiquetar a una persona simplemente por su apariencia, su color de piel, por su estado civil? No sé, siempre la gente tiene estas tendencias a meramente ver la superficie y no el interior de la persona. Pero no deberíamos de estarnos cuestionando esto porque finalmente somos seres vivos y cuerpos, nada más. O sea, que pienso que no nos deberíamos de clasificar, no debería ser así. Pero pues ahí está, eso es algo que vivimos cotidianamente. Si subimos o bajamos de peso, somos cuestionados duramente, porque si bajas en exceso de peso también eres criticado, estás enfermo, ¿no?
todo esto de las corporalidades es un tema bastante complejo de hablar, porque también viene desde estos sentimientos que te causa todas estas críticas y el ojo, como bien lo dijeron, ya me miraron. Y sí, evidentemente, las mujeres siempre estamos en el ojo, siempre te observan, siempre te miran, siempre te ven cómo vienes vestida, cómo hablas, cómo te colocas, cómo habitas tu cuerpo. Justo hoy una compañera estaba hablando de ese tema, cómo habitamos nuestro cuerpo, cómo nos debemos de sentar, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de comportarnos. Siempre es juzgado, ¿no? Siempre con una etiqueta y la mayoría, diría yo, de las veces esta etiqueta nos duele. Entonces, también es como algo que tomar en cuenta, ¿no? Sí, es que es la falla moral más evidente. O sea, si alguien se quedó sin dinero, pues puede no notarse, ¿no? Si alguien se quedó sin trabajo, ya le va mal profesionalmente, pues lo puedes como disfrazar. Pero la falla moral, o sea, te ves gorda, ¿no? Entonces por es lo que se ve a primera sí, vista, es lo que se ve ¿no? a primera vista. Entonces, sí, se considera como si fuera una falla moral, ¿verdad? No es exitosa, no es deseable, ¿verdad? No es, no sé, ¿ah? Y sí, bien lo dices, no debería ser, pero es. Entonces, socialmente vivimos en jerarquías que ojalá y no existieran, pero existen. Entonces, parte del trabajo de venir acá, aunque no vengo a hablar de feminismo gorde, pero parte de venir acá es como hablar de que, pues del hecho de que hay jerarquías y que esas jerarquías hay que pensarle para irlas desdibujando, ¿no? Desde nuestros espacios, irlas desdibujando. Y hace ratito justamente escuchaba a las ponentes y decía una chica como, ¿es la ciudad las que condiciona nuestros cuerpos o nuestros cuerpos a la ciudad? Y decía, a ver, ven, pregúntanos a las gordas. a ver qué decimos de la ciudad, a ver si, no sé, de las escaleras, a ver qué decimos de los espacios para sentarnos. A ver, ven y háblanos de un montón de lugares. Bueno, y no solamente las gordas, ¿verdad? Las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Ahorita mientras hablabas y que decías de los médicos, pensaba en la teoría de la mujer enferma de Joanna Hedva, que ella es como una postura frente al capacitismo, criticando, por ejemplo, a filósofas como Hannah Arendt, cuando dice que hay que salir para protestar a las calles, ¿no? Y lo que se pregunta Johanna es como, yo también quiero protestar, pero no me puedo mover. O sea, no soy políticamente importante porque no puedo salir a las calles. Entonces, nuestros cuerpos son súper importantes. Y lo que dice ella es que la estructura social es la que nos discapacita. O sea, si estuviera dispuesto todo para que todos los cuerpos en verdad pudiéramos habitarlos, o sea, estas jerarquías de poco se irían como desdibujando, ¿no? Entonces, pues hay mucho que Todavía hay mucho que dialogar, sí, ese es el punto, dialogarlo, ¿no? Y hablando aquí, ahorita mencionaste algunas personalidades, pero ¿qué otros autoras, libros, artistas nos puedes recomendar a la sociedad en general, a los jóvenes universitarios? ¿Sobre qué tema? Jóvenes, sobre feminismos. Sobre feminismo. Mira, hay muchísima información. Alrededor del 8 de marzo. 8M. Creo que ya hay muchísimo material disponible. Hablarte de lo que yo leo y es como tirar perspectiva, ¿no? Y soy una profesora que me gusta como que decirles ahí, investíguenle y luego vengan a dialogar, ¿verdad? Ya les iré diciendo qué voy opinando. Entonces, eso. Ahorita está muy presente, como en la academia, todo el trabajo que está haciendo Rita Segato, por ejemplo, con estas contrapedagogías de la crueldad y... ¿Cómo se llama el libro? Estructuras... hace una comparación al del libro de Lévi-Strauss, Estructuras Elementales del Patriarcado, creo que se llama. Y pues creo, ¿verdad? Por la contemporaneidad, como podría ser un buen referente. Hay mucha información sobre ella, también hace mucha divulgación. Entonces, a mí me gusta más leer gente que no es tan mainstream, porque creo que de ahí surgen las ideas más... como más sustanciosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a Leonor Silvestri, ¿no? Argentina, que no es muy leída porque tiene posturas muy, pues como muy tajantes, y eso a mí lo que me gusta, así como muy crudas, ¿no? Pues pensé en ella de pronto, ¿no?
Muy bien. Ajá. Sí. Tú, Gloria. Pero lean a quien quieran, por favor. Sí. Búsquenle ustedes. Y variedad, ¿no? Para tener puntos de vista. ¿Cómo? Sí, Variedad. Sí, sí, sí. Y también para irse construyendo, también creo que eso es bien importante, irnos construyendo un criterio propio, porque en las universidades es como tirar línea y pues las universidades son para que haya abundancia de posturas y cada quien se vaya creando su criterio, ¿no? Entonces, bueno, tú sugieres, ¿verdad?, en el programa, pero pues, que le busquen y que vayan apareciendo otras referencias, ¿no? Eso es bien rico luego que lleguen los estudiantes y te hablen de gente que tú ni conoces, ¿no? Entonces, E ir conociendo otras, hasta forma de plasmar las ideas. Es muy enriquecedor. Y por tu parte, Gloria, ¿algún autor que te llame la atención? No suelo mucho ser tampoco de como definir autores. Leo lo que me interesa. Discrimino mucho en relación a los temas que yo me interesan, ¿no? Pero en ese sentido no persigo una teórica o una autora que yo te pueda mencionar. Me gusta mucho leer de mujeres. Cualquier artículo que yo vea que sea relacionado a diseño y mujeres, lo descargo, ¿no? Entonces, que me digo, ¿de qué estamos escribiendo? ¿De qué estamos hablando nosotras como académicas, como investigadoras? Pues desde diferentes temas, porque afortunadamente nosotros tenemos esta oportunidad de hablar todavía de muchas cosas, como somos una disciplina en pañales, creo que tenemos oportunidades de hablar de todo, ¿no? En el caso mío, que es de ética, pues yo creo que puedo hablar de todo, en realidad. Sí. Es como, yo soy muy feliz porque también a nadie le interesa estar hablando de ética y de filosofía, o reflexionar, o pensar, o cuestionarse. Como que eso no les gusta, ¿no? Como que siempre asocian ética con reglas, parámetros que debemos de cumplir. Pero pues no, o sea, la ética puede ser cuestionarte hasta tu propia felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices como seres humanos? O hacia dónde nos encaminamos para tener un espacio genuinamente mejor para convivir entre nosotros, ¿no? Ese es el punto. Pero yo les invito a que lean, o lo que quieran leer también, porque la literatura es muy diversa y creo que no podría yo decirte que lean. Pero todo, si eres feminista, pues consume lo que las mujeres están escribiendo, ¿no? A ver, esa sería como mi recomendación. Yo le quiero copiar a Gloria. Es que creo que si la pregunta hubiera sido ¿qué disfrutas leer? Eso sí, ¿ah? O sea, me gusta mucho toda la perspectiva de Audre Lorde. Muchas mujeres de frontera, Gloria Anzaldúa, sí, sobre todo Gloria Anzaldúa, me gusta mucho María Lugones, me gusta mucho Bell Hooks, Maya Angelou también me gusta mucho. Luego me dicen, es que son como muy americanas. Y no, léanlas, de verdad. Sobre todo Gloria Anzaldúa, ¿no? Y pues las clásicas, Angela Davis me gusta mucho. Sueli Rolnick, de las más contemporáneas, me gusta mucho, también del sur. También me gusta mucho esta socióloga, se me fue el nombre, de Bolivia. La tengo aquí, su cabeza. Ahorita me acuerdo, porque el tiempo es oro aquí. Pero bueno, hay mujeres que me gustan mucho y pues bueno, si la pregunta hubiera sido ¿qué disfrutas leer? Eso sería. Muy bien, pues para ir cerrando con esta conversación que hemos tenido aquí, ¿qué mensaje nos podrían dejar para continuar esta lucha del 8 de marzo? Para seguir aportando a los derechos de las mujeres. Okay. Bueno, la intención de este encuentro es la sororidad, es el punto de enfoque, entonces me apego a ese tema en el que podamos conversar entre mujeres. No estamos hablando de una amistad así, voy a ser su mejor amiga. El punto es solidarizarnos con las luchas de cualquier mujer.
lo que vives tú, lo que vive ella, lo que viven todas las mujeres, y en ese sentido apoyarnos en lo que podamos, creer en las mujeres, creer en su potencial, en sus capacidades, en las violencias que viven, porque también se cuestiona mucho. Y creo que todo estos espacios en los que dialogamos tal vez mujeres que no nos vemos todos los días, también es interesante, ¿no? Como tú y yo ya nos conocemos de hace tiempo, pero tampoco discutimos esto normalmente. Entonces, creo que es atractivo para mí que nosotras conversemos, dialoguemos, discutamos, incluso si no coincidimos en alguna postura, yo lo veo de esta forma, ¿no? Pero no pelearnos. Bueno, también se vale pelear, pero más bien sería el propósito que nos unamos bajo esta lucha y sí, sabiendo que hay diversidad también entre nosotras. Mira, puede parecer muy obvio, y ¿eso qué consejo es, Magda? Pero yo sí estoy a favor, y cada vez que tengo oportunidad digo, debemos sentarnos a pensar, a conversar, o sea, debemos seguir haciéndolo, ¿no? De manera consistente, ¿verdad? Como si fuera, es más parte de la lucha, ¿no? Del sentarnos a dialogar, porque parecería que hay unas que están diciendo la verdad, por eso como que no quería hablar de Rita Segato, pero ya lo dije. O sea, no es una la que va marcando, ¿va? Ella es la pensadora, la que está recogiendo lo que las demás estamos. Entonces, hay que seguir sentándonos a pensar, a dialogar. Parece obvio en las universidades, pero de verdad lo hemos dejado de hacer, esperando que alguien nos dirija, que alguien nos diga qué leer, algo como entender la teoría, como. Entonces, eso, charlar, sentarnos a charlar, dejar los teléfonos al ladito. Y aparte se disfruta mucho, ¿no? Sí, eso estaría bien que empezáramos a fomentar con nuestros estudiantes. Y escuchar, creo que también, porque a veces nuestro cuerpo ahí está, ¿no? Y ahorita yo veía en las charlas, dice, ¿cuántos de ellos realmente están escuchando y cuántos están viendo a estas mujeres en la investigación proyectando sus temas, ¿no? Y que nos cuesta un montón de trabajo justificar los temas, hablar de perspectiva de género, de feminismo, y así todos en el, como idos. Entonces también escuchar a las mujeres y sensibilizarnos y estar atentas a lo que otras mujeres están haciendo es súper importante. Esa es la sororidad. Yo te escucho, tú me escuchas y pues sí, fortalecer los diálogos. Si no nos gusta hablar, pues por lo menos escuchar lo que están diciendo otras mujeres. Muy bien, pues aquí tenemos un pedacito, ¿no? De todos estos temas que se pueden abordar con motivo del 8 de marzo o no en la vida diaria. Y pues aquí esta plática se dio en el marco del 8 de marzo. Seguiremos tratando de luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y bueno, María Magdalena Aranda Delgado, muchas gracias por haber venido a Radio UACJ. Gracias a ti, gracias por invitarme, por traerme hasta acá. También a la doctora Gloria Guadalupe Vázquez, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti por invitarnos y jalarnos a estos espacios con nerviosismo y toda la cosa, pero aquí estamos. Muy bien, así se hacen las cosas. Y muchas gracias a Magda por visitarnos. También a nosotros es un honor recibirte y conocerte y que pues vengan más intervenciones por ahí con el... Más chocha. Sí. Y que siga la plática, aunque sea por línea, por que sigan estos espacios de diálogo. Claro. Nos gustaría mucho. Yo también, gustosísima. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en Radio UACJ. Les agradecemos su atención. Se despide de ustedes Elizabeth Wegman. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos como Radio UACJ. Pueden escuchar este contenido y más de su interés. Y recuerden que esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Nos escuchamos la próxima.
Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la UACJ.